Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Arturo Rojas Guasen, estudiante del CEAT José Acevedo y Gómez y del curso de instrumentación. A continuación, vamos a explicar el concepto de Big Data y sus generalidades. Big Data son los grandes conjuntos de datos que tienen tres características principales. Tenemos el volumen, que es la cantidad, la velocidad y variedad. Entre la variedad tenemos los tipos de fuentes de datos no estructurados, como la interacción social, el video, el audio, y cualquier cosa que se pueda clasificar en una base de datos. Decimos que el Big Data es un conjunto de datos tan grandes como diversos que rompen las infraestructuras de las tecnologías de información tradicionales. Es decir, que todos esos datos que se van almacenando en las bases de datos se vuelven tan grandes que con ellos se pueden realizar tipos de análisis para mejorar dentro de una empresa algunos, algunos conceptos sobre los clientes o demás especificaciones que se requieran. Tenemos el caso de la predicción. Nos dice que Big Data ofrece la posibilidad de predecir acciones y comportamientos a partir del análisis de datos históricos que muestran las tendencias seguidas en cierto periodo. Vamos a leer aquí este otro ejemplo para tener un contexto más claro de lo que puede ser o de lo que es Big Data. Nos dice el texto, en 2009 se descubrió un nuevo virus de la gripe, la nueva cepa que combinaba elementos de los virus causantes de la gripe aviar y la porcina. Recibió el nombre de H1N1 y se expandió rápidamente. En cuestión de semanas, los organismos de sanidad pública de todo el mundo temieron que se produjera una pandemia terrible. Algunos comentaristas alertaron de un brote similar en escala al de la gripe española de 1918, que afectó a 500 millones de personas y causó decenas de millones de muertes. Además, no había disponible ninguna vacuna contra el nuevo virus. La única esperanza que tenían las autoridades sanitarias públicas era la de ralentizar su propagación. Ahora bien, para hacerlo, antes necesitaban saber dónde se había manifestado ya. En Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención en Enfermedades, CDC, pedían a los médicos que les alertara ante los casos de nuevos de gripe. Aún así, el panorama de la pandemia que salía a la luz llevaba siempre 1 o 2 semanas de retraso. Había gente que podía sentirse enferma durante días antes de acudir al médico. La transmisión de la información a las organizaciones centrales tomaba su tiempo, y los CDC solo tabulaban las cifras una vez por semana. Con una enfermedad que se propaga cada vez más deprisa, un desfase de 2 semanas es una eternidad. Este retraso ofuscó por completo a los organismos sanitarios públicos en los momentos más cruciales. Unas cuantas semanas antes de que el virus H1N1 ocupase los titulares, dio la casualidad que unos ingenieros de Google, el gigante de Internet, publicaron un artículo notable en la revista científica Nature. Esta pieza causó sensación entre los funcionarios de sanidad y los científicos de la computación, pero los demás pasó en general inadvertida. Los autores explicaban en ella cómo Google podía predecir la propagación de la gripe invernal en Estados Unidos, no solo en todo el ámbito nacional, sino hasta por regiones específicas e incluso por estados. La compañía lo conseguía estudiando qué buscaba la gente en Internet. Dado que Google recibe más de 3.000 millones de consultas a diario y las archiva todas, tenía montones de datos con los que trabajar. Google tomó los 50 millones de términos de búsqueda más corrientes empleados por los estadounidenses y comparó esa lista con los datos de los CDC sobre propagación de la gripe estacional entre 2003 y 2008. La intención era identificar a los afectados por el virus de la gripe a través de la
de lo que buscaban en Internet. Otros ya habían intentado hacer esto con los términos de búsqueda de Internet, pero nadie disponía de tantos datos, capacidad de procesarlos y con know estadístico como Google. Aunque el personal de Google suponía que las búsquedas podrían centrarse en obtener información sobre la gripe, tecleando frases como remedios para la tos y la gripe. No era, no era esa la cuestión, como no les constaba. Diseñaron un sistema al que no le importaba. Lo único que hacía este sistema era buscar correlaciones entre la frecuencia de ciertas búsquedas de información y la propagación de la gripe a lo largo del tiempo y del espacio. Procesaron un total apabullante de 450 millones de modelos matemáticos diferentes para poner a prueba los términos de búsqueda, comparando sus predicciones con los casos de gripe registrados por los CDC en 2007 y 2008. Así dieron con un filón. Su software halló una combinación de 45 términos de búsqueda que al usarse conjuntamente en un modelo matemático presentaba una correlación fuerte entre su predicción y las cifras oficiales de la enfermedad a lo largo del país. Como los CDC podían decir a dónde se había propagado la gripe, pero a diferencia de los CDC podían hacerlo en tiempo casi real, no una o 2 semanas después. Así pues, en 2009, cuando estalló la crisis del H1N1, el sistema de Google demostró ser un indicador más útil y oportuno que las estadísticas gubernamentales con su natural desfase informativo. Los funcionarios de sanidad pública consiguieron una herramienta de información incalculable. Lo asombroso del método de Google es que no conlleva distribuir bastoncillos para hacer frotis bucales, ni ponerse en contacto con las consultas de los médicos. Por lo contrario, se basa en los Big Data, los datos masivos, la capacidad de la sociedad de aprovechar la información de formas novedosas para obtener percepciones útiles o bienes y servicios de valor significativo. Con ellos, cuando se produzca la próxima pandemia, el mundo dispondrá de una herramienta mejor para predecir y por ende prevenir su propagación. Como vemos en este ejemplo, vemos como esa información histórica, que en este caso la tenía Google, pues pudo predecir toda esta información que requerían para ponerle fin a esta pandemia, al H1N1. Y vemos cómo toda esta información en los Big Data nos sirve como una guía, como una ayuda para prevenir este tipo de situaciones o mejorar en una empresa su rendimiento económico. Bueno, compañeros, pues muchas gracias por su atención. Espero que pues toda esta información suministrada pues fuera de gran ayuda. Muchas gracias.